todas sus demás compañeras y compañeros que son la fuerza de Petróleos Mexicanos. Gracias a todas y todos los trabajadores de Pemex. Ustedes como trabajadores, compañeros de esta gran empresa, son la fuerza de esta empresa emblemática de nuestro país. Ustedes son quienes con su diario trabajo hacen posible que Pemex esté creciendo, se esté transformando, esté asimilando una nueva cultura organizacional y sin duda siga siendo un enorme y gran pivote del desarrollo nacional. México les agradece y reconoce su esfuerzo y su entrega, su trabajo comprometido y por ser parte de esta gran empresa nacional, Petróleos Mexicanos. Después de este reconocimiento y además mi agradecimiento por la calidez que siempre los trabajadores de Pemex me han mostrado. El afecto que me han dispensado, no solo de ahora, desde que fui candidato y en el ejercicio de mi responsabilidad como presidente de la República, han sido compañeros y solidarios. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias también al señor gobernador de Hidalgo. Muchas gracias, señor gobernador, por la hospitalidad. Muchas gracias por las palabras generosas que hace un momento nos compartiera y donde hizo un recuento precisamente de lo que ha significado la reforma energética. Agradezco la presencia aquí de integrantes del gabinete del Gobierno de la República. Le pedí al secretario de Gobernación me acompañara a su tierra, porque sé que dije así me van a recibir de mejor manera y así me va a dar entrada al estado de Hidalgo. Gracias, Miguel. Y a mis demás compañeros integrantes del gabinete del Gobierno de la República, al director de Pemex, al secretario general del sindicato, a Carlos Romero. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y por tu presencia. Y saludo a todos los aquí presentes, autoridades del Gobierno federal, del Gobierno del Estado de Hidalgo, a las y los legisladores federales que hoy aquí nos acompañan, a nuestros delegados federales, a representantes de empresas que participaron o están participando en la reconfiguración de esta gran planta de refinación de Tula. Pero reitero especialmente mi saludo para todas y todos ustedes en este día. Hoy estamos aquí para atestiguar precisamente este proceso de reconfiguración que está teniendo la planta de Tula. Creo que lo que vimos en el video, lo que expuso el director general de Pemex, habla por sí mismo de lo importante y relevante que hoy estamos aquí presenciando. Esta gran reconfiguración que está exigiendo una importante inversión. Sé que cuando se dan montos de inversión, pues para muchos podrán decir que es mucho o poco, es una gran cantidad. Hablar de 2.600 millones es prácticamente hablar de 50,000 millones de pesos. Es la mitad prácticamente de lo que se dedica a el programa Prospera, al gasto del programa Prospera en un año. De ese tamaño y de esa dimensión es la inversión que hoy se está exigiendo a esta refinería. ¿Y por qué es importante reconfigurar nuestras refinerías? Ya lo dijo el director de Pemex, porque queremos hacerlas más rentables, queremos que produzcan de mejor manera, porque tienen capacidad para producir más y lo van a hacer en esta planta con estas coquizadoras, como se llaman, que van a permitir reextraer todavía más gasolina, más diésel al petróleo que aquí se procesa y que va a crecer la producción solamente por optimizar y eficientar el proceso de refinación con lo que aquí se está construyendo en prácticamente 40% más. Con el mismo petróleo vamos a sacar más gasolina y más diésel. Y esa es la trascendencia que tiene. ¿Y qué significa esto para los mexicanos? El que Pemex sea una empresa mucho más productiva, más estable, una empresa con capacidad mayor para competir con otras empresas petroleras en el mundo entero y pueda producir más petróleo y en consecuencia mayor producción de gasolina y diésel para nuestro país. Eso sin duda viene a ser importante en dos aspectos. El primero, hay que recordar que Pemex es el principal contribuyente a las finanzas nacionales. Hacienda, pues tiene muchos contribuyentes, todos los mexicanos pagamos impuestos, las grandes empresas lo pagan. El contribuyente más importante que tiene Hacienda es Pemex.
es el que más impuestos paga y es el que permite que las finanzas públicas, que el gobierno federal y los gobiernos de los estados tengan cada vez mayores recursos para hacerle frente a las grandes demandas que hay de la sociedad, para construir hospitales, carreteras, escuelas, para llevar salud. Esto lo permite tener una mejor recaudación y el principal contribuyente, repito, de la hacienda pública es Pemex. Esa es la primera gran contribución que hace Pemex al desarrollo nacional y a todas y todos los mexicanos. Y lo segundo es el que hoy Pemex se está modernizando, está entrando en un proceso de transformación y de modernización. Pemex es la gran empresa nacional. Los mexicanos estamos orgullosos de tener una empresa productiva como hoy está constituida, que es Petróleos Mexicanos. Orgullosos por lo que aporta al desarrollo nacional, como ya lo he expuesto. Orgullosos también de ver que a partir de la reforma estructural, la reforma energética, una de las que se lograron materializar y que está en proceso de implementación, está haciendo posible que Pemex sea una empresa mucho más productiva, que es una empresa mucho más eficiente y que sea una empresa que esté a la altura de competir con cualquier otra empresa del mundo. Pero además hay que decirlo, la exigencia que tiene Pemex es mayor a la que tienen las otras petroleras del mundo. Pemex tiene exigencias mayores a las otras empresas que en el mercado libre compiten. Pemex tiene que ser más eficiente y más rentable, tiene que producir combustibles refinados, tiene que ser cuidadoso del medio ambiente, tiene que mantener estabilidad en su planta laboral, tiene que generar una derrama económica en los estados en los que tiene presencia, tiene que mantenerse como un importante contribuyente a las finanzas del Estado. Es decir, Pemex compite con otras petroleras, pero también hay que decirlo, con mayores exigencias. Y lo que hará posible que Pemex se mantenga en este estándar, en esta condición, es precisamente la reforma energética, como aquí se ha expuesto también. Pemex está en este proceso de cambio a partir de la reforma energética y de revertir la tendencia que desde el 2004 empezamos a observar en Pemex, el de ver cómo la plataforma de producción, es decir, la producción de petróleo que Pemex estaba teniendo, estaba decayendo. Y principalmente esto es atribuible también a cómo uno de sus yacimientos más importantes, Cantarell, fue también disminuyendo su producción. Fue agotándose este importante yacimiento, el más importante que hemos tenido en la historia petrolera de nuestro país. Les doy un dato: Cantarell llegó a producir por sí solo 2.1 millones de barriles de petróleo diarios. Este fue el pico de producción que tuvo este importante yacimiento, 2.1 millones. Hoy solamente produce 200,000 barriles de petróleo diarios. Poder reponer lo que dejamos de explotar de Cantarell habla de la gran capacidad de ingeniería y de los trabajadores de Pemex para ser más eficientes y para que en la producción que hay de otros yacimientos poder reponer lo que se dejó de producir o extraer de Cantarell. Y fuimos viendo cómo desde el 2004, cuando se alcanzó el pico de producción nacional de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios, llegamos a caer a 1.9 millones de barriles diarios. Dicen que a esta administración le tocó vivir dos grandes retos. Primero, la caída en la producción de petróleo, y es cierto, porque fue decayendo en el curso de los años desde el 2004, y dos, la caída en los precios del petróleo. Por eso los grandes ajustes que hicimos a las finanzas públicas para resistir el embate tan fuerte que fue producir menos petróleo y además tener un costo más bajo en los mercados financieros. El precio del petróleo se cayó. Y sin embargo, México no dejó de crecer. México mantuvo su constante de crecimiento económico, de desarrollo económico. Y aquí hay que agradecer y reconocer a los trabajadores de Pemex por su compromiso, por hacer que esta empresa productiva del Estado sea más eficiente. El que hoy Pemex esté recuperando nuevamente y esté en la inercia de recuperar su plataforma
de producción petrolera, de generar mayor producción de petróleo, es gracias al esfuerzo, a la entrega y al compromiso de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Les doy un dato nada más para significar lo que esto ha representado en la reposición de lo que antes Cantarell producía y que a lo mejor hizo que entonces fuera muy cómodo depender solamente o mayormente de este yacimiento. Cuando empezó a decrecer su producción, entonces Pemex trabajó para que nuevamente hubiese una mayor producción. Hay varios yacimientos, pozos terrestres o en aguas someras que han incrementado su producción en más de un 50%. Eso ha significado el trabajo de Pemex. Y hoy hay algo importante que les quiero compartir, una buena noticia de Pemex. Además a las que ya hemos escuchado de su director, que nos habla de cómo ha logrado estabilizar las finanzas de Pemex, de cómo hoy los mercados financieros tienen una mejor perspectiva del futuro de Pemex a partir de los cambios que ha venido haciendo a su interior en su proceso de transformación y a partir de implementarse la reforma energética y de encontrar asociaciones estratégicas con otras empresas petroleras para aumentar su producción. Eso ha hecho posible que Pemex hoy esté mejor evaluado y mejor calificado por las grandes calificadoras del mundo. Ha bajado el nivel de riesgo que tenía el tener bonos de Pemex. Sé que esto puede parecer muy difícil de explicar, pero hoy todo este proceso de transformación ha hecho que Pemex valga más y sea mejor apreciado en los mejores financieros y que tenga papel de deuda con Pemex tenga un menor riesgo. Este proceso que ha llevado a cabo. La buena noticia que hoy quiero compartirles es el descubrimiento que Pemex acaba de hacer de un nuevo yacimiento. Pemex acaba de descubrir un importante yacimiento de petróleo y de gas asociado cerca de Cosamaloapan en Veracruz, al sur del puerto de Veracruz. Déjenme decirles que estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo, que podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas 3P, probadas, probables y posibles. Ustedes que viven en este ambiente saben a qué me refiero. Los mercados financieros lo saben también. Pemex acaba de encontrar este es el hallazgo de Pemex más importante en campos terrestres que haya realizado esta empresa en los últimos 15 años. Un gran yacimiento, que además la extracción de ese petróleo va a poder hacerse relativamente pronto y además a costos más bajos por la ubicación donde está este yacimiento, porque está cerca de donde hay ya infraestructura que hoy Pemex tiene y va a permitir procesar ese petróleo que extraiga de este yacimiento de manera más fácil. De tal suerte que esta es una muy buena noticia. Pemex se vuelve más rico a partir del descubrimiento de este yacimiento. Es el pozo Ixachi 1, el que se ha descubierto. Felicidades, felicidades a todos quienes han hecho posible el descubrimiento de este yacimiento para bien de México, para el desarrollo y prosperidad de nuestro país. Quiero concluir mi intervención diciendo lo siguiente. Pemex es mucho más que petróleo, es mucho más que hidrocarburos. Pemex no es una empresa que valga precisamente por lo que produce. Vale por quienes hacen posible a esta empresa, que son sus trabajadoras y trabajadores. Ustedes le dan el mayor valor a esta gran empresa nacional. Por eso, para mí siempre es motivo de satisfacción y de orgullo que en cada evento que tengo vinculado con Pemex
pueda rendir tributo y testimonio de gratitud y reconocimiento a las y los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que son el alma y la fuerza de esta gran empresa nacional. Muchísimas gracias.